Hay una pandemia de algo llamado gripe TX en mi pueblo natal. No existe la cura y pronto estará infectando a todas las demás ciudades en el mundo. Deben enviar ayuda inmediatamente. Recuerdo que tenía 5 años cuando mi mamá estaba tan obsesionada por la televisión. Los expertos afirmaron que se debía a que un trozo de basura espacial había golpeado la torre de transmisión, mientras que los furiosos teóricos de la conspiración insistían en que el fin del mundo ya estaba sobre nosotros. Exactamente a las 8:29 p.m. a mitad de la transmisión 90.210, el 50% de mi pueblo, incluido mis padres, dejó de existir. Tengo un vago recuerdo de estar sentado con las piernas cruzadas frente al televisor comiendo bollos de queso. No me permitían ver dibujos animados a esa edad. Según mis padres, eran malos para mi cerebro. Entonces estaba frunciendo el ceño ante una comedia para niños con demasiada risa. Papá estaba fuera por trabajo. Prometió que me traería un recuerdo. Mamá estaba buscando su chaqueta ya que llegaba tarde al trabajo y mi niñera llegaría pronto. Recuerdo que sus últimas palabras fueron dulces y melódicas. «Oye, cariño, ¿sabes dónde está la chaqueta de mami?» Estaba apartando los cojines, pero mis ojos estaban pegados a la extraña línea borrosa que había aparecido en la pantalla del televisor. La mujer de la televisión no pareció darse cuenta. Ella todavía estaba haciendo reír a la audiencia, pero la línea se estaba haciendo más y más grande, con una telaraña recorriéndole la cara y un zarcillo royendo que se arrastraba por toda la pantalla. No había muchas cosas que me asustaran cuando era niño, excepto las sombras dentro de una habitación oscura y Papá Noel, pero había algo en la línea azul borrosa, casi una luz eléctrica chisporroteante que cortaba el rostro de la mujer sonriente en dos, lo que me hizo retroceder arrastrando los pies mientras la pasta de hojaldre de queso se retorcía en mi garganta. Le dije a mi mamá que había algo en la televisión, pero ella me ignoró, corriendo como una mariposa frenética buscando su chaqueta. La verdad es que hasta el día de hoy nunca vi su muerte. Si lo hiciera, nunca podría dejar de verlo. Sucedió por el rabillo del ojo. Un zarcillo azul retorciéndose saliendo del televisor. La cosa me recordó a una especie de serpiente, la forma en que se movía erráticamente, como si buscara algo en sí misma. Yo me quedé paralizado. No podía moverme. Yo no podía hablar. Mi madre nunca gritó ni lloró, ni siquiera hizo un ruido. Ella simplemente se había ido, en una sola descarga eléctrica, con las luces parpadeando y el televisor emitiendo una intensa luz galvánica directamente en mi cara. Mi madre quedó reducida a la nada. Me quedé sentado ahí durante mucho tiempo, frunciendo el ceño ante la intensa pantalla azul, todo hasta que unos brazos familiares me rodearon. Estaban calientitos y me permitía fundirme con ellos. «Todo estará bien, Mario», susurró mi tía en mi cabello. Me abrazó durante mucho tiempo, sus lágrimas mojaron mi hombro antes de decirme que me tapara los ojos y contara hasta 10. Todavía no sabía cómo, así que conté como lo hacía el gran dinosaurio azul en mi programa de televisión favorito, bueno, antes de que mi madre dejara de dejarme verlo. Bixby no hablaba en inglés, así que me habló en su propio idioma y me enseñó a decir números. Entonces me tapé los ojos y pude sentir a mi tía acercándose lentamente al televisor. Miré entre mis dedos y vislumbré su rostro horrorizado bañado en un azul fascinante. En sus manos temblorosas estaba el martillo favorito de mi padre. «En Chomp», susurré. 1. «Dela». 2. El fuerte y repentino estruendo me hizo saltar, pero continué cerrando los ojos con fuerza. Otro golpe y contuve la respiración. La oí sollozar. El porrazo del martillo golpeando la pantalla una y otra vez. Gen 3. Ni siquiera llegué a los 5 cuando el zumbido cesó. Mi tía me tomó de la mano y me sacó de la casa. Cuando me giré para echarle otro vistazo, la pantalla del televisor estaba rota en pequeños pedazos,
y una multitud de colores me devolvían la mirada. Mi tía May me dijo que no era solo mi madre, también era el señor Peterson, el dueño del restaurante, y nuestros vecinos quienes me daban galletas, también la maestra de jardín de infantes y la mujer de la biblioteca que me leía libros. Todos ellos se habían ido. Ella me dijo que papá tampoco volvería a casa. No sabía lo que estaba pasando desde tan joven, aunque podía unir los puntos. Ahora era un pueblo fantasma cuando caminé de la mano de mi tía al servicio conmemorativo de mi madre, celebrado en el centro de la ciudad. Mis compañeros de jardín de infantes estaban de pie, algunos con padres y otros sin ellos. Todos ellos tenían la cabeza inclinada. Rosie McClure sostenía un ramo de bonitas rosas. Me gustaba su cabello, estaba toda rizada y bonita como una princesa. El vestido de Rosie me recordó a Tiana, de La princesa y el sapo. Intenté sonreírle, pero Rosie evitó mis ojos y se la pasó por los ojos. De vez en cuando se giraba hacia quien supuse era su familia, tirándole de la manga. «¿Cuándo va a venir mamá?», ella murmuró. Yo no veía a su madre por ninguna parte, la esperaba, era la señora McClure, nunca se perdía los eventos públicos. Ella siempre estaba ahí repartiendo dulces y galletas a todos los amigos de Rosie. Bellamy Croft fue el único que no inclinó la cabeza en oración. Se negaba a usar su ropa elegante, se reía y hacía ruidos tontos durante toda la ceremonia, comentando ocasionalmente cosas así. «¡Bú! Esto debería ser alguna novela». Antes de que su hermano mayor y su padre se los llevaran a rastras hiciando. «¡Ay! ¿Cómo puede ser tan irrespetuoso?». Bellamy no parecía en lo más mínimo desconcertado, tratándolo como un maldito juego. Después del funeral no volví a nuestra casa, a la vida que conocía, que era mi dormitorio azul brillante y las estrellas pegadas en el techo. No. Cuando mamá se fue, mi tía me acogió rápidamente y había una regla en su casa más grande y retorcida, con demasiadas puertas y pasillos para explorar. Nunca debías mirar la televisión bajo ninguna circunstancia, nunca. Podría tener un tiempo limitado en su teléfono y a veces podría usar su computadora portátil, pero eso era todo. No entendía por qué de repente estaba tan obsesionada con impedirme ver la tele. La tía May era peor que mi madre. Esta vez, sin embargo, ni siquiera me permitían ver las comedias infantiles. Cuando descubrí cómo funcionaba la pantalla plana en mi nueva habitación, sentándome en mi cama y luchando contra el control remoto, mi tía se abalanzaba como un viento helado, me arrebató el control remoto de mis manos y luego sacó el televisor de la pared. En el jardín de infantes, por otro lado, nos enseñaron a no acercarnos a las pantallas de televisión porque una señal aterradora tenía el potencial de lastimarnos. Los chicos cuyos padres habían desaparecido no lo cuestionaban. Pude ver en sus ojos que algo les había pasado. Rosie McClure no habló con nadie, sentada sola con las piernas cruzadas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Ella seguía diciendo que su madre no se había ido y que todos eran tontos por decir que su madre jamás volvería. Recuerdo que Rosie levantó la cabeza con los ojos hundidos y los labios temblorosos. Ahora que su madre se había ido, había dejado de usar vestidos bonitos. El cabello de Rosie ahora era una maraña que colgaba de sus ojos. Su ropa eran jeans holgados y camisas largas que colgaban de ellas, manchadas y arrugadas. Sus calcetines blancos, que siempre eran limpios, ahora estaban marrones. Escuché a la tía May murmurarle a otra mamá que la madre adoptiva de Rosie estaba fallando como madre. No entendí lo que eso significaba hasta que comencé a ver piojos arrastrándose por el cabello de Rosie. Las palabras de mi tía se hicieron evidentes cuando empezó a decir malas palabras y a actuar de forma errática. Todo comenzó con arrebatos violentos repentinos, ataques a otros compañeros e interrupción de clases. ¡Váyanse al carajo! Rosie chilló un día, sorprendiendo al asistente técnico que intentaba calmarla. Al parecer todos los días eran el día de Rosie. Si el universo no giraba a su alrededor, la niña lo había perdido.
perdió la paciencia cuando la asistente de enseñanza estaba ayudando a otro niño a dibujar. Entonces Rosie arrancó el dibujo de la mano del chico y exigió que el asistente técnico le ayudara a hacer un dibujo para su madre. Cuando ésta palideció y le explicó con calma que su madre jamás volvería, Rosie empezó a gritar: «Mi mamá va a volver, mi madre, ella no se ha ido, ella regresará». Ella arrojó el libro de tapa dura que había estado sosteniendo directamente a la cara del asistente. Hubo mucha sangre y gritos, pero la niña se quedó tercamente quieta cruzándose de brazos. Haciendo caso omiso de los profesores que intentaban disciplinarla, Rosie sacó la lengua. Su mirada ni siquiera encontró a la profesora, que tenía la nariz rota y que estaba arrodillada en el suelo presionando un pañuelo de papel ensangrentado contra su cara. Había sangre por toda la alfombra y mi compañera de clase no se inmutó por completo. En lugar de eso, Rosie se rió y señaló la pantalla del televisor en la pared, la cual no se había encendido desde el incidente. «¡Miren! ¡Mi mamá es famosa!». No pude evitar hablar con ella en medio del caos. «¿Eh? ¿Acaso tu mamá está en la televisión?». Ella asintió con una gran sonrisa. «Sí, y también la tuya». Los ojos de Rosie brillaron de alegría y eso me emocionó. Algo cálido se encendió en mi estómago. Era una repentina oleada de esperanza. Esperaba que mi mamá volviera a casa después de todo, y el viaje de papá fue largo. Pero ¿por qué mentiría la tía May? Dijo que mentir era malo, por lo que no tenía sentido que ella mintiera. Aún así quería creerle a mi compañera de clase. No me permitían ver la televisión, así que no lo sabría. De repente me invadió un alivio y una felicidad que me retorcieron las entrañas. ¿Era mi madre realmente famosa? ¿Es ahí donde fue el día en que mi tía May rompió nuestro televisor? Antes de que pudiera hablar, Rosie me miró a los ojos como si supiera exactamente lo que iba a decir. «Mira, tu papá también es famoso. Tu mamá y tu papá lo son como los míos». La niña señaló a Alice Jarrett y luego a Oliver Stevens, y los dos se alejaron de ella. «El tuyo también, todos están ahí». Estaba tocando la televisión y sonriendo ampliamente. «Si la encienden, lo verán». «Está bien, cariño, creo que ya es suficiente», dijo la señora Lila, nuestra nueva maestra de jardín de infantes, con una severidad y voz temblorosa. Me di cuenta de que seguía lanzando miradas frenéticas a la pantalla del televisor y pensé en esa luz eléctrica que vi el día en que mi madre desapareció. La señora Lila era igual que mi tía y todos los demás en la ciudad. Al señor Carlos, que se había hecho cargo del restaurante, le quitaron todas las mamparas. Incluso el cine estaba cerrado. Mi maestra, como cualquier otro adulto superviviente, estaba aterrorizada por los televisores. Observé a la señora Lila tomar tranquilamente a Rosie en sus brazos, acurrucando su rostro en la revuelta cola de caballo de la chica. Pensé que estaba llorando, pero Bellamy, sentada a mi lado, se burló llamando las lágrimas de cocodrilo. La empujé y ella me empujó hacia atrás 10 veces más fuerte. «Creo que necesitas un momento de tranquilidad. Vamos, Rosie, tranquilízate». La señora Lila tarareó. Acompañaron a Rosie fuera del aula y nos recordaron que no miráramos la televisión y que ni siquiera tocáramos la pantalla. Excepto que me acababan de decir que mi madre todavía estaba viva y era famosa en la televisión. Era imposible no arriesgarse, incluso con las estrictas órdenes de mi tía. Así que esperé hasta que ella estuviera en la cama, obligándome a permanecer despierto. Ahí había un televisor dentro de la sala. Capté a mi tía mirando la pantalla negra o a veces incluso encendiéndola con su rostro pálido y fantasmal iluminado en un azul parpadeante. Se sentaba ahí durante horas observando en silencio el azul galvánico con los ojos sin parpadear y los labios ligeramente entreabiertos. Siempre me pregunté qué estaba viendo, así que decidí comprobarlo por mí mismo. La casa de mi tía me daba miedo en la oscuridad. La puerta de la tía May estaba cerrada, así que me puse de puntillas para encender las luces. Salí de mi habitación y avancé sigilosamente por el largo, sinuoso pasillo que conducía a la escalera.
Recuerdo que las paredes se sentían vivas, pequeños ojos ardiendo en la parte posterior de mi cabeza. Cuando llegué a lo alto de las escaleras, contuve la respiración y corrí lo más rápido que pude antes de poder darme la vuelta, mirando hacia el olvido que se acercaba. Afortunadamente, las luces del salón estaban todavía encendidas. Me arrodillé frente al televisor. La tía May se aseguró de ocultar el control remoto, pero había un botón secreto especial en la parte posterior. Vacilante lo toqué, y para mi sorpresa la pantalla se llenó de una luz familiar. Me senté fascinado por el azul parpadeante antes de que la pantalla se convirtiera en un programa de televisión. Yo lo reconocí, era el programa de cocina que mi padre veía después del trabajo. La presentadora, una bonita mujer rubia, sonrió a la cámara. Yo la reconocí, era la mujer de la biblioteca. Estaba haciendo pastel de pollo. Le devolví la sonrisa como si ella pudiera verme, levantando mi mano en un gesto. «Está bien, amigos. Ahora hagamos la masa», dijo. Sus ojos estaban pegados a la pantalla. Me puse cómodo sentándome en un cojín del sofá. «Muy bien, amigos», dijo el presentador una vez más, disparando a la cámara esa misma amplia sonrisa con dientes. «Prestenle atención a esta bella mujer». Yo noté que ella no se movía, estaba pegada al mismo lugar. Sus manos estaban exactamente en la misma posición, con los dedos alrededor de la cuchara de madera. No había pastelería. En cambio, el tazón estaba lleno de algo más. El borde estaba teñido de algo rojo revelador. La pantalla pareció temblar, y también el presentador. No pude detenerme. Avancé arrastrando los pies y presionando mi cara contra la pantalla. La sensación de hormigueo me golpeó, extendiéndose por mis mejillas y mi frente. Era una sensación cálida y difusa. No podía apartar la mirada del cuenco. El sonido de la audiencia era diferente. No aplaudían como de costumbre. En cambio, un zumbido surgió de los altavoces. Yo salté hacia atrás. «¡Ay, es mermelada de fresa!», pensé. Estaban haciendo pastel de fresas. Sí, tenía que serlo. Pero no estaba seguro de que los pasteles de fresa tuvieran ojos humanos reales. Acercándome a la pantalla pude verlos, eran trozos carnosos, ojos retorcidos que aún se movían. Su sonrisa se amplió hasta que pude ver algo deformándose en los bordes de su boca sonriente. De nuevo la pantalla parpadeó, la cosa roja y carnosa que había en el cuenco había desaparecido. «Ahora, muy bien, hagamos la masa como debe ser». La expresión facial de la presentadora se congeló, y recuerdo haber querido apagarla tapándome los ojos. La forma en que dejó de mezclarse y se detuvo de manera inquietante me encogió las entrañas. Mirando a través de mis manos sobre mis ojos, la pantalla parpadeó. Su boca formó una O como si estuviera gritando. Antes de que más colores sangraran en el rostro de la mujer, devolviéndole una sonrisa. No creo que olvide nunca la forma en que se movía. Era erráticamente, como sobre los hilos de una marioneta. Y entonces vi sus manos. Vi las marcas de arañazos, las marcas de garras en sus muñecas, las líneas nítidas de rojo pintándola. Yo lo vi. Antes de que el deslizamiento azul eléctrico corrigiera su rostro, la vi llorar. La vi arañar el cabello. No puedo hacer esto. No lo haré, no puedo. No podía leerlo, pero estaba seguro de que los subtítulos seguían sus labios fácilmente. Antes de cambiar a «Ahora, amigos, hagamos la masa», las cámaras se alejaron de la presentadora y mis ojos la siguieron febrilmente. Primero vi a la madre de Rosie. Ella estaba en primera fila, con la boca abierta en una amplia sonrisa, al igual que la presentadora. La señora McClure aplaudía frenéticamente y casi se cae del asiento. Era como si estuviera viendo una película realmente buena. Entonces la vi, era mi madre. No creo que mi mente registrara completamente su rostro. Solo vi lo que sabía, lo que recuerdo, en lugar de la cruel realidad. Ella realmente era famosa. Su cabeza estaba inclinada en un ángulo antinatural y sus ojos estaban demasiado abiertos. Pero era mi madre.
En la última fila mi mamá se sentó con el resto de los habitantes desaparecidos, aplaudiendo como todos los demás. Empujé la pantalla como si pudiera llamar su atención. Mi madre siguió mirando hacia adelante sin parpadear. Estaba tan obsesionado con volver a verla que apenas me di cuenta de que su cabeza no estaba bien atornillada. Mi mamá me recordó a una de mis muñecos. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, sus ojos se salieron de sus órbitas. El lado derecho de su cara colapsó, fundiéndose en la pantalla. Ya no podía moverse, pero mi madre era famosa. ¿Qué le había hecho la televisión? No podía respirar. Todavía estaba viendo cómo la mandíbula de mi madre se abría y cerraba de golpe como un juguete. Su risa era estridente y chirriaba en los parlantes cuando las manos de mi tía May cubrieron mis ojos. Apenas lo noté, ni siquiera cuando apagó la televisión y me abrazó apretándome fuerte. Al principio todavía no podía moverme. El mundo se sentía mal a mi alrededor, demasiado cerrado, como si fuera a estrellarse contra mí. Todavía podía ver a mi madre en el fondo de mis ojos. Ella seguía riendo, seguía aplaudiendo. Su boca se ensanchaba más y más hasta desmoronarse. Toda su cara se arrugaba, sangrando en colores estáticos y danzantes. ¡Mi mamá! Yo logré soltar un sollozo y mi cuerpo temblaba. «Lo siento, hijo, pero esa no es tu madre», dijo la tía May entre dientes, con la voz quebrada. Me sostuvo con los brazos extendidos y sus pulgares me sacaron las lágrimas de los ojos. Su expresión ahora era feroz. «¿Me entiendes? Esa no es tu madre, Mario». Justo en ese momento no me moví. No hablé antes de que ella volviera a encender la televisión. Esta vez la tía May usó el control remoto y puso una película navideña. Había una calle nevada que se parecía exactamente a nuestra ciudad y una pareja caminando de la mano. No reconocía a la mujer con el gorro de Papá Noel, pero el hombre que le sostenía la mano era mi padre. Al igual que en el programa de cocina, los dos solo dieron varios pasos antes de regresar al punto de partida, exactamente en la misma posición. Mi padre parecía feliz. Su sonrisa para el extraño era diferente a la que tenía para mamá. No me gustó la música de fondo que sugería que mi papá estaba enamorado. «Oye, ¿crees que vamos a tener la mejor Navidad de todas, Christy?» Su voz era la misma, hormigueando por los altavoces. «Bueno, si vamos a pasar la Navidad en la casa de mi mamá, yo creo que sí». «Me agrada tu madre, ella hace unas galletas estupendas», papá argumentó. La mujer asintió riendo, pero cuanto más de cerca miraba, cada vez más la pantalla parpadeaba y la escena se reiniciaba. Había nuevas marcas de garras en el rostro de mi padre y huellas en la nieve, como si hubieran estado corriendo o intentado correr. La tía May apagó la televisión cuando la boca de mi padre pareció vacilar y amplió su sonrisa y se convirtió en un grito. Papá miró directamente a la cámara. Su boca todavía estaba muy abierta. Sus ojos estaban muy abiertos y aterrorizados cuando la televisión se apagó. Nunca podré sacarme esa imagen de la cabeza. «Debes saber que ese no es tu padre». La tía May me alejó de la televisión, alejándome de la sombra de papá que juró que todavía podía ver impresa en la pantalla negra. Sus manos cayeron sobre mis hombros. «Mario, hubo un incidente hace varios meses, debo confesártelo. Tu papá y tu mamá no van a volver. Y los que están ahí es solamente un truco cruel y doloroso que no los dejará descansar». Ella señaló a la pantalla. Cuando no respondí con la mirada fija en la pantalla, la tía May me sacudió. «Dime que no volverás a tocar una pantalla de televisión. Promételo, Mario», susurró. Yo simplemente accedí a prometérselo. Incluso en mi cumpleaños, cuando la tentación comenzó a devorarme por dentro, dejé de mirar a mi padre y a mi madre. No es que quedara nada de ellos. Cuando tuve edad suficiente, la tía May me explicó con calma que los dos estaban oficialmente sin vida y que sus cuerpos ahora se utilizaban como marionetas. Esta conversación me puso lo suficientemente nervioso como para tirar el viejo televisor que había escondido debajo de mi cama para emergencias. La emergencia fue contarles en secreto a mis padres los hitos por los que estaba pasando mientras crecía, pero no quería hablar con cáscaras vacías. No,
Mamá estaba siendo utilizada como accesorio entre la audiencia y los restos de papá aparecieron en la interminable proyección de películas de Hallmark. Al final la ciudad prohibió la televisión en su totalidad y todos seguimos adelante. Dejé de escribirles cartas a mi mamá porque me dolía y encontré consuelo más bien en dibujar. Seguimos adelante así sin más. Me tomó tiempo, años volando, darme cuenta de que nunca volvería a ver a mis padres. Fue una sensación alentadora y al mismo tiempo triste, como si me quitaran un peso del pecho. Comencé la escuela secundaria y asistía todos los años al monumento de la ciudad que recordaba a los muertos. No diré que éramos felices. Rosie McClure se convirtió en una sociópata debido a su educación y su fallida paternidad. La tía May empezó a beber. Solo cuando supo que yo había salido a pasar la noche, cuando entré, tiré las botellas por el fregadero. Aún así, como ciudad encontramos una especie de paz extraña. No pudimos avanzar del todo, pero sí sentar las bases. Eso fue hasta un año después, cuando todo volvió. Esta vez en forma de un virus mortal. Comenzó en los hijos de los desaparecidos. Tenía 13 años cuando Alice Jarrett se quejó de un dolor en la cabeza en clase. Estaba sentada detrás de mí, y al estilo habitual de Alice estaba sentada dramática, gimiendo sobre las vetas de su escritorio. Todos la ignoramos porque Alice Jarrett era conocida como la niña que lloraba el lobo, o más bien adecuadamente, la niña que lloraba la enfermedad. Estaba garabateando en mi cuaderno, entrando y saliendo de la monotonía, con la explicación de fracciones del profesor. Alice ya había anunciado que no se sentía bien y la maestra simplemente asintió con una sonrisa forzada. Le dijo que esperara hasta que terminara la clase. Con cualquier otro estudiante era un viaje automático a la enfermería. Pero con Alice fueron los ojos en blanco y un suspiro exagerado. Sin televisión, mis compañeros y yo crecimos en YouTube. Mi tía May no sabía que estaba viendo Hora de Aventuras en su iPad, pero estaba seguro de que no le importaría. Después de todo, técnicamente no era la televisión. Estaba sombreando a mi mal dibujo fin el humano, que parecía más bien un hombre de fideos, cuando Alice Jarrett dejó escapar un grito detrás de mí. ¿Qué está pasando? Su grito envió un escalofrío que recorrió mi espalda. De hecho, me di la vuelta porque una vez Alice estaba llorando. Inicialmente pensé que el bolígrafo de la chica se había derramado por todo su escritorio, dejando un charco negro empapado en sus libros. Pero entonces mi mirada se concentró en Alice Jarrett, que había puesto de pie de un salto y se tapaba la cara con las manos. Pensé que iba a vomitar, pero estaba tratando de ocultarlo, fuera lo que fuera que le goteaba de la barbilla. No era sangre, ni siquiera era color rojo. En cambio era como tinta teñiendo sus lágrimas. ¿Ah? Hormigueos y agujas, pensé mareado. Se veía exactamente cómo se sentían los hormigueos, los zumbidos de estática filtrándose por cada orificio en su boca, orejas y nariz. Alice abrió la boca para preguntar qué estaba pasando, pero lo que fuera que estaba saliendo de ella también estaba devorando su carne. La estática hambrienta se le metía en los ojos y le mordía la boca. Cuando Alice cayó de rodillas, le dijeron a nuestra clase que volviéramos. La sustancia negra que rezumaba ya estaba en el suelo extendiéndose como si tuviera mente propia. Observé paralizado cómo Alice era devorada hasta desaparecer, consumida por alfileres y agujas que se retorcían a través de su carne. No se detuvo hasta que ella se fue, hasta que cada parte de ella desapareció. Todo lo que quedó de ella fue la mochila amarilla brillante de Alice. Ese mismo día, de regreso en casa, tenía una sensación punzante en el estómago, viendo a nuestro alcalde dirigirse al pueblo con una sonrisa forzada. Seguí mirando mi cara en el espejo del auto. Me volví obsesivo, comprobando y volviendo a comprobar para ver si sangraba con hormigueos. Ofreciendo sus condolencias a la familia de Alice, el alcalde nos aseguró que se trataba de un incidente aislado. Ignoró las preguntas sobre la barrera de color azul galvánico que se había aparecido durante la noche, dividiendo la ciudad por la mitad. Esta cosa era opaca e impenetrable, una pared gigante de zumbido estático. El alcalde nos dijo que no nos asustáramos y que tenía todo bajo control.
Al final de la semana, 2 niños de mi clase estaban sin vida, sufriendo exactamente el mismo dolor de cabeza y con estática saliendo de sus narices. El brote pronto tuvo su nombre, el TX Flu, síndrome 90210. Lleva el nombre del programa de televisión que se transmitió durante la llamada anomalía. Entonces el alcalde anunció 2 síntomas a tener en cuenta. Número 1. Un dolor de cabeza repentino que no desaparece. Y número 2. Sangrado de la nariz que no se puede explicar. Los infectados no fueron aleatorios. Rosie McClure cayó sin vida justo frente a mí en los terrenos de la escuela. Rosie era conocida por ser una matona y le había estado gritando a Colin Holland para que le mostrara la nariz. Al parecer, le estaba sangrando la nariz. Irónicamente, fue entonces cuando se golpeó la nariz y efectivamente su manga quedó manchada de negro. Creo que esto ya se estaba aprendiendo a medida que infectaba a más chicos. Quedó sin vida antes de que la estática comenzara a devorarla. Todos lo pensábamos, pero no se confirmó hasta que el alcalde se dirigió a nosotros una tarde después de confirmar que el número de muertos había llegado a 300. Los adultos y niños, principalmente niños con padres y seres queridos que fueron afectados por la anomalía, fueron la mayoría infectados. Esto no era contagioso, pero nadie más que para los hijos de los desaparecidos podrían tenerlo, lo que significaba que yo era una bomba de tiempo. Esta era la primera vez que me aterroricé de mi propio reflejo. Dejé de mirarme en los espejos y el más mínimo dolor en la cabeza me hacía girar. No había nada de cura, nada que suavizara el golpe. Ni siquiera una respuesta. Oficialmente era gripe de Texas. Ni siquiera los CDC lo tocaron. En palabras de mi tía, lo iban a ocultar al resto del mundo. Entonces el mundo real no tiene idea de que un virus carnívoro acecha en sus televisores. Yo no los culpé. Estaba empezando a sentirme como el personaje de fondo de una película de desastres. Ya sabes, el estudiante de secundaria aleatorio y sin nombre que sucumbió al virus fuera de la pantalla, mientras el héroe adolescente continuaba su búsqueda para salvar al mundo. Pasé los años siguientes obligándome a vivir con normalidad, incluso cuando la normalidad se había derrumbado y quemado. Esperaba contraer la gripe TX, pero tuve suerte de no hacerlo. La escuela ya no era realmente escuela, después de que un grupo de niños de la ciudad fallecieran. Se llamaba Tiempo de Aprendizaje y era una clase obligatoria de 2 horas que nos educaba sobre lo básico si sobrevivíamos. El alcalde anunció que estábamos en cuarentena hasta nuevo aviso. 4 años después, y así era hasta nuevo aviso. Había un montón de niños en mi clase. Se consideró que 5 de ellos no estaban infectados. Sus padres aún estaban intactos, mientras que yo era la bomba de tiempo que esperaban ver explotar algún día como mis padres. Liderados por Bellamy Croft, conocido por despreciar a los chicos infectados, a estos tipos les encantaba meterse conmigo. A diferencia de mí, ellos sí veían la televisión. Pensaban que eran invencibles al no tener un padre devorado por la estática. Entonces vigilaban regularmente a mi padre y a mi madre. Para ellos yo era una maldita broma. Quizás por eso les di un puñetazo a Bellamy en la nariz y nos castigaron a los dos, así que me siguió a casa, decidido a nivelar el campo de fuego. Mi tía May era estricta con su toque de queda y yo sabía muy bien que eran más de las 5. El cielo ya estaba completamente oscuro y un viento helado me acechaba el pelo de la nariz. No quise seguir. Bellamy tomó mi mochila y corrió hacia el bosque. No tenía elección. Definitivamente había subestimado lo bajo que podía llegar a ser Bellamy. Cuando intenté agarrar mi mochila, se giró y lo arrojó directamente a través de la pared azul galvánico. No se nos permite acercarnos a la barrera. Está acordonado con una cinta amarilla, pero me encontré saltando las señales de no cruzar, lanzándome hacia el chico que colgaba mi mochila sobre mi cabeza. «Ahora síguela». Su acento sureño me hizo estremecer. El chico era todo músculos, ojos marrones salvajes y una sonrisa salvaje. Desde que su padre se fue de la ciudad cuando él tenía 13 años, Bellamy Croft se había descarrilado por completo, culpando a todos menos a él mismo por la partida de su padre. Desde que era niño había encontrado algo divertido en el hecho de que me hubieran robado a mis padres.
Para él eran personajes de dibujos animados, marionetas con hilos. La dio la cabeza hacia un lado y dijo: «Búscala». Emma, su novia, se echó a reír. «Oye, Belle, eso es bastante cruel». Sus ojos brillaron con exactamente el mismo brillo de locura. Fueron hechos el uno para el otro. Realmente lo eran. Entonces, dio un paso hacia mí y su sonrisa se hizo más amplia. «La maldita perra se lo merece». Su expresión se torció y sus labios se curvaron con disgusto. Bellamy señaló la barrera. «Deberían haberte llevado con ellos. Ve a hacer una reunión familiar, ¿o no?». Ella escupió. Normalmente no reaccionaba, pero había algo en la forma en que lo dijo con los dientes apretados que me hirvió la sangre. «Bueno, ahora empújame, atrévete». Las palabras escapaban de mis labios antes de que pudiera detenerlas. No es que no hubiera considerado cruzar la barrera y tal vez encontrar a mis padres nuevamente. Es solo que a veces juraba que me llamaban a través de la barrera. Sus voces eran casi una canción de cuna, una melodía que me incitaba a reunir con ellos, pero la idea de entregarme voluntariamente a la estática me revolvió el estómago. Bellamy arqueó una ceja sorprendido, antes de abrir mucho los ojos y torcer los labios. ¡Santo cielo! Su grito no tuvo sentido hasta que Emma me arrastró al suelo, aplastándonos a los tres contra el suelo. Emma tenía su mano sobre mi boca y luché por apartarla tratando de gritar, cuando un grito agudo atravesó la noche, y juraría que Bellamy gimió con su propia mano cubriéndose la boca. «Por favor, no hice nada, lo juro». La voz era la de un hombre. Cuando arqueé el cuello, mirando más de cerca, vislumbré a un tipo mayor arrodillado frente a la barrera. Detrás de él habían 2 soldados locales apuntándole con una arma en la nuca. «Por favor, camina». Uno de ellos gruñó introduciendo el arma en su cráneo. «Pero no puedo, no puedo». El disparo me envió al suelo y me tapó la boca con las manos. El chico cayó al suelo y observamos horrorizados cómo el soldado tomó al hombre en sus brazos y lo arrojó a través de la barrera. Nunca había visto a un humano pasar por eso. Al igual que Alice Jarrett, la estática tomó su tiempo y se comió a la mujer por completo. Bellamy y Emma me empujaron hacia abajo cuando intenté arriesgarme a echarle un vistazo. Estaba demasiado ruidoso. El crujido de las ramas bajo nuestros pies y Bellamy tropezando con una roca. Logramos tal vez 3 pasos antes de que el chico nos aplastara contra el suelo una vez más. Presioné mi cara contra la tierra y conté mis respiraciones, apretando a los demás como si sus manos temblorosas fueran mis anclas. «¿Qué estás haciendo?». La voz vino desde arriba de nosotros. Cuando levanté la cabeza, apareció la sombra del soldado. Hizo una pausa por un momento, absorbiendo a cada uno de nosotros. «Tengo 3 mocosos dando vueltas cerca de la anomalía. ¿Cómo debo proceder?», murmuró en su radio. El crujido del sonido sonoro parecía clavos en una pizarra. A mi lado, Bellamy estaba sollozando. ¿Ahora estaba llorando? Emma había levantado la cabeza, pero el chico todavía intentaba esconderse en el suelo. «¿Cuál es su condición?», sisió una voz femenina a través del sonoro. El soldado suspiró, apenas pude ver una identidad en él. «Está limpio, todos están limpios. No hay signos visuales del TX», dijo. «Dales una advertencia y llévalos a casa». La voz llegó a través del sonoro en un suspiro. El soldado vaciló y se aclaró la garganta. «Señora, pero fueron testigos de una alimentación». Hizo una pausa y pensé que iba a vomitar. Emma me llamó la atención y sus labios se torcieron. «¿Alimentar?», ella articuló. «Ashton, estoy bastante segura de que sabes cuál es el maldito protocolo. Todos los testigos obtienen un blanco. Eso incluye a los mocosos. Dales del sabor fresa. Es el que tiene mejor sabor». «De acuerdo, sí, señora». El soldado apagó el walkie-talkie. Su mirada se dirigió a Bellamy, todavía sollozando en el suelo. Suspiró y se guardó el arma en el bolsillo. «Relájense, no los voy a eliminar. Pueden levantarse, chicos». Pero Bellamy no se movió. Pensé que era hora de hablar, ya que Emma convenientemente olvidó hablar. «Él no nos va a eliminar, tontos», repetí resistiéndome a poner los ojos en blanco. Lo empujé con el pie y él todavía no se movía.
El soldado sacó su arma lentamente. «Chico, levanta la cabeza por mí ahora mismo». «No, no quiero». El susurro de Bellamy me sorprendió. El chico estaba temblando, acurrucado sobre sí mismo. «Levanta la maldita cabeza ahora. Si te niegas, no tendré más remedio que...» La voz del soldado se ahogó en un grito cuando Bellamy levantó lentamente la vista e inmediatamente levantó los brazos en señal de rendición. Emma gritó arrastrándose sobre manos y rodillas. Pude ver el deslizamiento de una baba ennegrecida y mutada, parecida a la estática que salía de su fosa nasal. «No estoy enferma», sollozó a través de la boca llena de alfileres y agujas que le caían por la barbilla. Pude ver que la mitad de su cabello ya había desaparecido y le quedaba un trozo carnoso de la oreja. Los ojos de Bellamy todavía estaban vivos, todavía intactos, pero ya podía ver el enjambre comenzando su festín en su rostro. «¡Oh, santo cielo!», susurró con sus palabras enredándose cuando le quitaron la mitad de los labios. Sus brazos cayeron a sus costados como si el cuerpo del chico estuviera muriendo, y aún así la estática quería actuar como titiritero, usando su carne y huesos como muñeco principal. La boca de Bellamy se abrió, su mandíbula se aflojó al igual que mi madre. Sus ojos ya no eran los suyos, ahora eran bolas borrosas de estática parpadeante. Esta vez fue diferente con Bellamy, no era como si lo estuvieran comiendo, era como si lo estuvieran reescribiendo. Las siguientes palabras del soldado hicieron que se me subiera el corazón a la garganta. «Ustedes tres, pónganse de pie». No me movía hasta que él nos apuntó con su arma con el dedo en el gatillo. «Dije que se levantaran». Me puse de pie de un salto, arrastrando a Emma conmigo. «Caminen». Le disparó a Bellamy, pero las balas simplemente rebotaron en él. «No lo haré». La voz de Bellamy era una imitación cruel arrastrando las palabras. «No estoy enfermo, lo juro». Levantó los restos de sus manos. «¿Lo ves? Mira». «Dije que caminaras. Cualquier contacto con esa cosa significa que ya estás infectado. Si él está perdido, tú también lo estás». Asintió hacia Bellamy o lo que quedaba de mi compañero de clase. «Es lo mejor que puedes hacer y lo siento, realmente lo hago», gritó el hombre. Temblando, el hombre apuntó el arma a la cabeza de mi compañero de clase. «Ahora camina, joder. Hazlo, chico, no quiero dispararte». Bellamy lo hizo y tropezó directamente contra la barrera. Emma me siguió, su cuerpo derritiéndose justo enfrente de mí, con su grito entrando y saliendo de la realidad. No tuve oportunidad de hablar, de suplicar piedad. El borde liso de la magnum del soldado rozó la nuca. Me dijeron que diera un paso más y otro más. Cuanto más me acercaba a la anomalía, podía sentirla sangrando dentro de mí. Era un hormigueo, estática masticando mi carne. Un paso más y me sangraba la nariz y gotas de tinta me manchaban las manos. Comencé a retroceder. Mi boca se abrió en súplica antes de darme cuenta de lo que estaba pasando. Me empujaron violentamente hacia adelante. El impacto fue como golpear un cristal roto que cobró vida. Se deleitó con mi carne y me destrozó. A través del pinchazo que se colapsaba lentamente y se tragaba mi visión, vi una multitud de programas de televisión colapsando en estáticos rojos y azules. Mi cuerpo estaba siendo moldeado y moldeado, purgado para adaptarse a cada uno. No estoy seguro de cómo explicar lo que viví, pero yo existía como conciencia dispersa, sin cuerpo físico. Estaba medio consciente de las manos humanas agarrándome. Yo dormí un rato, pero mis sueños eran una sola voz. Entretenme, muñeco bonito». Ahora me desperté sentado en un sofá irregular. Mis brazos eran demasiado largos. Mi cuerpo estaba torcido hasta convertirse en una cosa gigante y abultada que apenas podía mover. Al mirar mis manos, eran enormes y me pesaban. Tenía la piel rosa brillante y lunares anaranjados. Reconocía el colorido telón de fondo a mi alrededor. Muebles de dibujos animados, paredes que se derrumbaban en espacios liminales que se prolongaban para siempre, natillas goteando del techo. Este era el programa infantil con el que crecí, el pequeño mundo de Bixby. La puerta se abrió de golpe, lo que quedaba de Bellamy Croft apareció a trompicones con ojos saltones y una boca risueña. El cuerpo físico del niño había desaparecido, solo quedaban sus ojos, alojados en la parte delantera de su cabeza.
Sus diminutas piernas se deslizaban por el suelo como insectos. Está bien, niños. Bellamy bramó con los labios curvados en un grito silencioso. ¡Ayúdenme! Podía ver las palabras formándose en su enorme boca, pero lo único que salió fue: ¡alégrense todos y bienvenidos! La mitad de la cabeza de Emma sobresalía de su cráneo. Sus ojos parpadeantes me rogaban que la matara. ¡Entretenme! La voz volvió a estar dentro de mi cabeza. Sonó como el de una niña pequeña, un chillido resonando en mi cráneo, el cual me golpeó. Mis padres no estaban sin vida, ni los niños que fueron víctimas de la gripe y del TX. Todos estaban aquí, dentro de la estática. La boca de Bellamy se abría increíblemente y sus ojos me gritaban que corriera. ¿Pero correr a dónde? ¡Ya es hora de jugar! Lo siento, pero eso es todo lo que puedo grabar por ahora. Salir de este trance me jodió el cuerpo físico, por lo que grabar es difícil. He estado socializando dentro de una instalación con la mayoría por un tiempo y acabo de conseguir internet. Se siente tan bien hablar de ello. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.